Buenos días, amada iglesia. Damos gracias al Señor por un domingo más que nos concede en su gracia congregarnos, poder disfrutar de la adoración, de la alabanza del pueblo de Dios reunido. Es una manifestación natural de la redención, la adoración. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No significa esto que pueda frustrarse en no encontrarlo, sino que su plan eterno es que los que Él salva van a reaccionar en adoración. Y esto es una maravilla. Les invito a que vayan en las Escrituras a la primera carta del apóstol Pedro, Primera Pedro capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, y tenemos que continuar con el estudio que estamos haciendo de las cartas del apóstol Juan, Pedro y Judas, y entramos ya al capítulo 2 por gracia, y vamos a leer desde los versículos 1 al 3 en esta mañana. Primera Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a desarrollar, o voy a desarrollar en esta mañana un sermón que se titula Atravesando las pruebas, sujetos al poder de la palabra de Dios. Este sermón contiene 3 puntos principales. El primero se titula Conscientes del poder de la palabra de Dios, y solamente se extrae de una expresión, de una palabra que es conectiva, que es la palabra pues. Cuando usted ha leído allí, desechando pues, el primer punto del sermón se extrae de esta palabra, pues, conscientes del poder de la palabra. Obviamente ya lo explico. El segundo punto del sermón se titula justamente arrepintiéndonos y confesando nuestros pecados. Y se extrae del versículo 1 que dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y el tercer punto del sermón se titula deseando la verdad. Y se extrae del versículo 2 del capítulo 2, que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Saben que estamos analizando la carta de Pedro y que la carta de Pedro es una carta que es enviada a los expatriados en la dispersión. Es un tratado celestial que impacta a gente que particularmente está atravesando un tiempo difícil de vida. La persecución, la prueba, el desarraigo, las pérdidas, la incomodidad de verse expuestos a tener que andar en otros lugares. Y el Señor, con esta carta dada por Pedro, los está encauzando para que ellos entiendan que verdaderamente, aún las circunstancias complejas y difíciles, no escapan a la soberana gracia de Dios en la cual ellos están. Y porque no escapan
a la soberana gracia de Dios en la cual ellos están, Pedro les viene abriendo el abanico explicativo de cuál es esa gracia en la que ellos están. Y en ese abanico explicativo de cuál es esa gracia, Pedro ha venido pasando por el acto soberano de la elección, que es conforme a la presciencia de Dios, y ha venido pasando por el acto de la santificación del Espíritu, y ha venido pasando por el acto de la compra redentora que Cristo realizó en la cruz. Y entonces los ha introducido a ellos y les ha mostrado que ellos son el resultado del trabajo de la Trina Deidad, que en realidad la iglesia, el pueblo de Dios, es el resultado de la salvación que Dios ha planificado en la eternidad para su pueblo. Entonces les está queriendo decir: todo lo que ocurre en la vida de ustedes nunca será desconectado de esa salvación. Jamás. Pasamos a ver que Pedro les aconsejó, el domingo pasado lo estudiamos, a que atraviesen las pruebas aferrados al amor de los unos para con los otros. Y entonces ahora Pedro los va a llevar por otro camino, y es el hecho de mostrarles que deben estar aferrados al poder de la palabra, porque es la única manera en la que podrán mortificar el pecado en ellos. Ahora Pedro se enfoca en otra realidad de la prueba. La realidad que ellos tienen es la de mostrar a Cristo a aquellos que les persiguen. Es la de mostrar a Cristo a aquellos hostiles que los odian. Es la de mostrar a Cristo a esas personas que justamente no tienen al Señor y no tienen luz. Ellos, siendo salvos, mostrarán a Cristo a los que los persiguen, solo si bajo el poder de la palabra mortifican sus pecados. Y de esto se trata el párrafo que estudiamos hoy. Quiero mencionar un dicho del príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon. Él decía: la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Porque el mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. Tú eres la luz del mundo. Charles Spurgeon. Tú eres la luz del mundo. Y tú puedes decir: ¿será verdaderamente cierto esto? Y sí, este hermano piadoso, estudioso de las Escrituras, no dice en este dicho otra cosa distinta a la que Pablo dijo cuando escribió sus cartas. Ustedes son cartas leídas ante el mundo. Cuando Pedro está diciendo en el primer punto del sermón, que es conscientes del poder de la palabra, cuando Pedro está diciendo desechando pues, esta expresión pues es un nexo conectivo, cumple en el párrafo exactamente la misma función de una conexión por tanto. Es lo mismo que dijese por tanto. Y esta expresión conectiva justamente nos conecta con los versículos 23 y 25 del capítulo anterior, o sea, el contexto cercano anterior inmediato al párrafo, el cual dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, esta expresión, pues, está queriendo decir esto: ustedes han nacido de nuevo por el impacto de una palabra que es incorruptible. Es la poderosa palabra de Dios que cambia el corazón de las personas. Ustedes no han nacido de nuevo
porque hayan surgido de una simiente que la pueda erosionar el tiempo, que la pueda desgastar, el desgaste propio de la vida, de este sistema o de este mundo, sino que ustedes son el resultado de un milagro de regeneración. Ustedes son el resultado del nuevo nacimiento. Ustedes son el resultado del traslado de un reino de tinieblas a un reino de luz. Esto solamente lo hace Dios por medio de su palabra. Pedro les está diciendo, desechando pues, fíjense en sus orígenes. Ustedes provienen de la palabra de Dios, que es incorruptible. Y entonces ahí él les dice, haciendo un contraste, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces el punto es que él hace un contraste. Allí estamos haciendo conexión con el vínculo inmediato anterior. Y Pedro está diciéndoles, el contraste es que todo lo humano perece, pero la palabra que les ha dado vida a ustedes, esa permanece para siempre. Y usted puede decir, pero, a ver, ¿y qué tiene que ver con que ellos estén en prueba que la Biblia permanezca para siempre? Sí, es que el poder de la palabra es activo, igual que cuando te regenera a cuando vos estás en pruebas. Eso les dice Pedro. No es distinta. No es distinta. Es la misma. La palabra de Dios que te ha regenerado es la palabra que te va a levantar cuando estás en una prueba, porque tiene promesas y esperanza. Entonces dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, hoy también. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y lo que Pedro está haciendo es llevarlos a que ellos reconozcan que ellos son el resultado de haber nacido de una simiente incorruptible, o sea, del Evangelio que produjo en ellos el nuevo nacimiento. Pedro les recuerda que la palabra fue la verdadera fuente de vida eterna en ellos. El apóstol Pablo, cuando enseña esta verdad, se encarga de decírselo a Timoteo en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, él dice claramente, la fe viene por el oír, pero el oír viene por la palabra. Indiscutiblemente, cuando una persona recibe fe como don de gracia, recibe arrepentimiento como don de gracia, siempre ha mediado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No conozco un caso en el mundo de una persona que se haya convertido leyendo el Anteojito, el Paturucito, La Voz del Interior o algún libro de historia o de teología. Siempre pasó por la palabra de Dios. Esto quiere decir que la gracia salvadora de Dios nunca obra fuera de la palabra. No en vano en el Salmo David expresa, has elevado la palabra, tu nombre a la altura de la palabra, o la palabra a la altura de tu nombre. La palabra contiene exactamente el carácter todopoderoso, santo del Dios eterno. Por eso es que Hebreos 4 dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Ella penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Ella discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. En Santiago capítulo 1, versículo 18, y haciendo un paneo por la enseñanza apostólica del Nuevo Testamento, Santiago dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El nacimiento está ligado a la exposición a la palabra, la prueba
y tu estado actual debe seguir ligado a ella. No hay otro plan. No existen los cristianos que nacen por la palabra y atraviesan su vida hasta el día de la glorificación desestimando la palabra. Pedro les hace entender que la palabra obró en ellos y que no es una simiente natural corruptible, no proviene de la tierra, no es de los hombres, proviene del Dios eterno, que es eterno y permanece para siempre. Es por eso que David, cuando escribe el Salmo 19, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Jehová impacta la vida y la transforma por dentro. Cuando hay un impacto de la palabra en alguien, no solamente lo hace sentirse identificado con el pueblo cristiano, lo evidencia porque lo lleva a ser una persona diferente. Si no hay conductas diferentes, si no hay razonamientos diferentes, si no hay expresiones diferentes, si no hay reacciones diferentes, es porque el vínculo con la palabra de Dios es escaso. Es por esto mismo que Pedro escribe más adelante en la misma carta, unos versículos más abajo: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y esta es la conexión del párrafo puntual con el contexto inmediato posterior. ¿Por qué está focalizado en realidad en el poder transformador de la palabra? Porque Él les va a decir justamente que aferrarse a ella, desearla imperiosamente, desesperadamente, es el propósito que Dios tiene para que tengamos el poder real de mortificar el pecado y ser de testimonio a ellos. Lo escribe Pedro: mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes, como de pecadores, como de personas inmorales, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, cuando todo salga a luz, al considerar vuestras buenas obras. Y yo quiero llevarte en esta mañana a que entiendas esto. ¿Eres consciente de que tu vida espiritual es el resultado del poder de la palabra? Si eres consciente, ¿puedes explicarte por qué tienes un vínculo tan distante con las Escrituras? Solo basta con preguntar en las consejerías: ¿cuánto tiempo dedicas a leer? Y mire, un ratito de paso. ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiarla? La respuesta es prácticamente la misma en la mayoría. Solo unos minutos. Si tú sabes que la madurez en Cristo es proporcional a tu sumisión a los mandamientos de Dios, ¿qué madurez se puede prever en tu vida analizando tu obediencia? La madurez y la obediencia van de la mano. Los cristianos que se atribuyen un grado de madurez deben revisar su obediencia. ¿A qué? A las Escrituras. Y esto nos conduce a lo siguiente: dime,
Si hay una persona en el barrio que no puede comprar una Biblia, ¿puede leer la Biblia en tu vida? Amados, estamos siendo desafiados a que de una vez por todas entendamos que estar dentro de la gracia de Dios es desesperadamente desear las Escrituras. Y es desesperadamente vivir lo que ella produce en nosotros para que otros vean a Cristo en la iglesia. El segundo punto del sermón se titula Aliviando las cargas, que no es otra cosa más que arrepentirnos y confesar. Pedro, cuando les expresa justamente el que tomen conciencia de que ellos nacieron de una simiente incorruptible, la cual es permanentemente poderosa para llevarlos a vivir una vida de triunfo frente al pecado y de hacer posible que sus vidas sean un testimonio piadoso para los demás, aún en el tiempo de la prueba. Ahora Él les enseña cuál es el camino para que esto sea posible. Y el secreto es experimentar en ellos el verdadero deseo de la palabra de Dios. Pero Él les hace notar que ese deseo no puede estar separado del constante acto de arrepentimiento y de confesión. Él les hace ver que ser negligente en la mortificación del pecado es atentar contra la poderosa palabra que los ha regenerado. Puesto que la misma palabra es la que naturalmente saca a luz los pecados. Es la misma palabra la que no solo saca a luz los pecados, confronta los pecados. Es la palabra la que te exige el arrepentimiento frente al pecado. Es la palabra la que te llama a la confesión del pecado. Y es por esto que el escritor a los Hebreos en el capítulo 4 y versículo 12 dice: la palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces primero los enfocó en el poder de la palabra, en que entiendan que esa palabra es permanente, en que entiendan que el poder de la palabra está hoy activo igual que en el momento de la regeneración, pero ahora los lleva a entender que para desearla primero hay que desechar el pecado. Para desearla hay que desechar el pecado. Es por esto que Pedro los expone a la responsabilidad de ser sensibles al poder de la palabra de Dios, que está siendo usada por el Espíritu Santo para provocar permanente purificación y santificación en sus vidas. Ellos deben entender que uno de los propósitos de la gracia de Dios es que los gentiles los persigan para que la reacción de un pueblo santo predique a los gentiles en medio del dolor. Y la manera de confrontarlos y de llamarlos a la obediencia es diciéndoles, desechando. Hay una figura muy simple con respecto a esto. Y es cuando nosotros eliminamos los desechos en nuestra casa. Los desechos tienen un lugar exclusivo. Frecuentemente emiten un mal olor. No he visto ninguna casa en donde todo el residuo de la semana esté dentro de la cocina donde comen.
Toda familia tiene sus desechos afuera, porque no son otra cosa más que basura. Pero incomprensiblemente el creyente convive con desechos a pesar del mal olor. La palabra dice desechando. Esto que él va a nombrar es basura podrida. Esto está significando literalmente toda clase de rechazo. Aunque era muy utilizada para focalizarse en el rechazo a la ropa sucia. Es algo impensado que una persona que sale a hacer footing o que está en el gimnasio ahí matándose con los fierros y transpirando, o jugando un buen partido de fútbol, y que termina con su cuerpo agotado, lleno de sal, su ropa pegajosa, transpirada. Y ni hablar si hemos corrido por caminos polvorientos. Desesperadamente entramos a darnos una ducha para sacar la sal del cuerpo, sentir el relax. Y estamos limpios. Imagínate salir de una ducha, de un baño caliente limpio y tomar la parva de trapos llenos de barro y sal y volvértelos a poner encima. El apóstol Pedro les está diciendo, no se ha ido la gracia de ustedes a pesar del dolor. Lo que deben entender es que la vestimenta vieja, la que está sucia, debe ser desechada. Así como ponen lejos la basura para evitar la contaminación, la infección, el mal olor. Bajo este mismo concepto, Pablo enseña a los colosenses en el capítulo 3, versículos 8 y 9, y dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. El llamado del Señor no es a convivir con la basura. El llamado del Señor es a que la desechemos. Si un creyente quiere desear la palabra de Dios, primero tiene que desechar la basura que lleva dentro. Tanto Pedro como Pablo hablan de sacar hacia afuera. Todos los reformadores y especialmente los santos hermanos puritanos hablaron de que debe ser matado el pecado en nosotros antes de que el pecado nos mate. En la iglesia primitiva, este concepto del desecho de la ropa vieja era graficado a través de una práctica en el acto del bautismo, en donde entraban desnudos al bautisterio y la iglesia les proveía una nueva ropa. Habrán tomado todos los recaudos, ¿verdad? Pero ellos exteriorizaban este concepto y mostraban que se identificaban con Cristo para vivir una nueva vida y que por eso dejaban toda su ropa, justamente simbolizando sus malos actos, su mala vida, los desechos de sus prácticas, pero ahora se vestían identificados con la vestimenta de la iglesia, formaban parte de un equipo santo que se compromete de manera pública a través del bautismo para mostrar a Cristo en una sociedad donde esa iglesia predica el reino. Se descartaba la vieja ropa usual y después del bautismo se ponían una ropa nueva que era otorgada por la misma iglesia.
Esto es lo que el apóstol Pablo les enseña a los efesios cuando él dice en el capítulo 4 y el versículo 22 y 23, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pedro dice, desechando pues. Entiendan que han nacido de una palabra incorruptible y ahora desechen sus pecados. Pablo dice, este hombre viejo está viciado conforme a los deseos engañosos. Deben despojarse de él y deben renovarse en el espíritu de vuestra mente. Es evidente que tanto Pedro como Pablo transmiten el mismo concepto de sacar un vestido viejo y ponernos el nuevo vestido del nuevo hombre que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y entonces Pedro comienza mostrando que ellos deben desechar toda malicia. Entonces el concepto está claro. Toda la Biblia habla de que el desecho es un cambio sustancial, es sacar de adentro lo que está podrido. Él dice, lo primero que tienen que sacar es esa capacidad del hombre caído de hacerle mal al otro, la malicia, en cualquier grado de aplicación, la malicia. Deséchenla. Tiene que ser puesta en una bolsita negra de residuos y atada porque echa olor. Llévala lejos, allá el canasto que tiene tapa pesada, el que está en la calle, déjalo a expensas de las moscas. No lo lleves contigo. La malicia es pecado. Proviene del griego kakia. ¿Has escuchado hablar de los cacos? Este es un caco. Bueno, proviene del griego. Es pecado, maldad. Esa es la palabra, kakia, malicia. Y se lo usa un caco. Viene de ahí, del griego. Es un pecador, es un malo, es una persona que le hace daño a la sociedad. La expresión malicia indica la capacidad y habilidad para hacer daño a alguien más y puede incluir cualquier forma de pecado. Y Pedro les deja en claro que es imposible desear la palabra cuando todavía convivimos con rasgos de malicia. La malicia no es simplemente la que se hace tan evidente en alguna agresión verbal o física. La malicia se encuentra enraizada en las intencionalidades, en los objetivos con los que te relacionas con otro. Mis amados, debemos expulsar, mortificar la malicia. Debemos analizar profundamente cada acto para ver si en realidad en el fondo está persiguiendo edificación en el otro o destrucción. Todos los esposos deben analizar sus conductas si son edificantes para sus esposas e hijos. Todas las esposas deben analizar sus actitudes si son edificantes para su esposo y sus hijos. La malicia es sumamente difícil muchas veces de identificar. Deséchala. Deséchala. No hay pasión por la palabra cuando la bolsa de residuos, en cambio de haber sido sacada lejos afuera, todavía sigue en la cocina del alma.
Pedro no se queda solo en la malicia. Él les dice algo: pongan en otra bolsita negra todo engaño. Esto también atraerá moscas. Y esto también, cuando se acerque alguien a poder percibir el perfume de tu salvación, la verdad que no será agradable. Yo recuerdo que cuando nos juntábamos los muchachos a jugar el partido de fútbol y después nos llevábamos en los autos. Bueno, vamos, ¿quién lleva a quién? Y vamos en el auto mío. Y ahí nos subíamos. Imagínate correr 2 horas. 6, 7 muchachos dentro de un auto, a ventanilla cerrada. No era muy agradable. Abran los vidrios, se sentían. Y suena como gracioso, ¿verdad? Sin embargo, así ocurre a nuestro alrededor cuando un hermano trata con nosotros sin que hayamos sacado esa bolsa de basura afuera. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 7, versículos 21 y 22 dice: porque de dentro, es del corazón de los hombres, dice el Señor, donde sale el mal olor. Está en la cocina. Saca la bolsa afuera. Si querés ser de bendición para otros y dar gloria a Dios, saca la bolsa de basura de una vez por todas afuera. Mortifica tu pecado. Es de dentro, es del corazón de los hombres, donde salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño. Pedro dice: desechen el engaño. La lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, el Señor lo advierte, está adentro. Saquen la bolsa de basura afuera. Proponete no engañar más a nadie. No importa lo que te cueste. Lo único que es digno que esté en la boca de un hijo de Dios es la verdad. Y la verdad es una. No existen dos. Tampoco existe la media verdad. Es la mejor mentira. Y te voy a explicar por qué. Porque la verdad viene de Dios y la mentira del diablo. Decime si se fusionaron alguna vez. ¿Lo encontraste en la Biblia? ¿Hay un camino de reconciliación? Es como si pretendieras hacer circular el tren en un punto en donde los rieles se anudan. Eso no va a funcionar. O decís verdad o mentís. O vivís la verdad o vivís con la basura en la cocina. Luego Pedro dice: toma, hay una bolsa más. Hay otra cosa que poner dentro. Atala bien. Llévala al sexto bien lejos. Desecha también la hipocresía. Hupocrisis, la expresión tremenda del griego. Es la expresión poco creíble.
Esta palabra se utilizaba justamente en la sociedad de aquel tiempo para referirse a un actor que se coloca una máscara escondiendo la verdadera identidad facial. Desde este escenario, el Espíritu inspira a Pedro a que escriba sobre este pecado. Recuerdo hace mucho tiempo, había llevado una iglesia, la cual estaba pastoreando, aproximadamente 150 personas a un retiro que duraba varios días. Si mal no recuerdo, eran como 5 días. Era un lugar muy grande. En el mismo lugar y en la misma fecha convergieron varias iglesias. Es más, en el salón de cultos teníamos turnos. Tenía la reunión, una iglesia de tal hora a tal hora, eso fue todo organizado por los administrativos del lugar. De tal hora a tal hora entraba la otra iglesia, de tal hora a tal hora, y estaban todos en la fila de los salones, y era algo maravilloso porque había una iglesia coreana, había iglesias argentinas, y estaba la nuestra. Entonces teníamos el culto, salían, entraban otros, salían, entraban otros, y cada uno practicaba su culto a su forma, con su liturgia. Pero ocurrió allí que hubo un error en la administración. Y otra iglesia de Argentina le habían prometido, incluso pagaron un pabellón para ellos, y por un error de administración ese pabellón se vendió a otra iglesia. Llegó el día y cayeron las dos iglesias bajando los bolsos al mismo pabellón. El pabellón era para 80 y eran 300. Qué problemita, ¿verdad? Toda la gente. Y recuerdo que yo conocía mucho al pastor ese, que tenía ese problema. Y bueno, acomodamos la gente, se hablaba del problema, habían quedado afuera, y tenían un pabellón de personas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo en un lugar donde no hay capacidad para 300, por un error, hay 2 contingentes, puede solamente dormir uno, el otro queda afuera? ¿Qué hacemos? También yo me había hecho amigo del lugar, del administrador, del gerente del lugar, así que fui y oré con él. Me acuerdo, para apoyarlo, estaba desesperado él, su esposa. Bueno, finalmente se prepararon camas, fue un trabajo muy duro lograr superar ese problema, pero en mi corazón pastoral, conociendo al otro pastor, bajé y traté de ir a orar con el pastor de la iglesia que quedó afuera. Y lo abracé y le digo: ¿cómo te sentís? Mal, Ariel, mal. Y quiero que me entiendan con esto. No es que me encantó que él se sienta mal, me encantó que me diga eso, porque pude entender que era un pastor íntegro. ¿Saben por qué? Porque lo normal es: ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¡Oh, bárbaro! Tengo toda la iglesia ahí sin cama y sin comida y estoy bien. Mentira, no estás bien. Pero este hermano me dijo: estoy mal, no sé qué hacer, me siento mal. ¿Cómo me pueden hacer esto? Bueno, oramos, hablamos, se consiguió la cama, estuvimos todos. Lo demás es historia. ¿Sabes? La hipocresía es no mostrar otra cara. Ese pecado tiene que ser sacado afuera. Ese hombre estuvo mal, tenía motivos para estar mal, pero él dijo que estaba mal. Fue la mejor forma de que nos podamos abrazar y orar abrazados para pedir al Señor guía, luz y solución. Hermanos, no seamos hipócritas. No seamos hipócritas. En el Antiguo Pacto, el profeta Ezequiel viene hablando de esto, capítulo 33, versículo 31 y 32. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra.
Antes hacen halagos con sus bocas. Todo bárbaro. ¿Pueden ser halagos a otro con un corazón malo? ¿Pueden ser alardes de un bienestar que no es real en el alma? Hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Antiguo pacto, profeta Ezequiel. Problema del hombre, pecado del corazón. Hay que mortificarlo. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. Todo lindo. Hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pecado del corazón. La advertencia de Pedro es que deben desechar el pecado, no practicar una conducta que sea coherente con la fe que profesamos tener. Es hipocresía. Si tenés a Cristo, debes andar como Él anduvo. Y si no andás como Él anduvo, es difícil ver a vos, a Cristo en vos, o verte a vos en Cristo. El cuarto pecado que Pedro está diciendo, hay otra bolsita preparada, sáquenlo afuera, es la envidia, deséchenla. Esta expresión se utiliza para denotar actitudes que tienen los que resisten el bienestar del otro, la prosperidad de otro. Y este pecado habitualmente acarrea rencor, acarrea amargura, acarrea odio, acarrea conflictos internos y externos. Santiago dice en el capítulo 3 de su carta, porque donde hay celos y contención, versículo 16, allí hay perturbación y toda obra perversa. Debemos cuidar nuestro corazón, arrepentirnos si en algún momento sentimos envidia. Y tú puedes decir, pero ¿y envidia de qué? De todo se puede sentir envidia, porque el pecado está en el corazón. La persona cree que a lo mejor se siente envidia porque un hombre o una mujer compran un auto más caro o de una gama mayor. Eso es un bien material. Se puede tener envidia de una familia, se puede tener envidia de un ministerio, se puede tener envidia de una iglesia, se puede tener envidia porque está en el corazón. Cuidemos nuestro corazón. Echemos la bolsa de basura afuera, que no eche moscas en nuestra cocina del alma. Desechá la envidia. ¿Y cómo? Gozate con la prosperidad del otro. Orá, dale gracias al Señor. Estate atento, preguntale si logró lo que estaba buscando. Compartí el gozo, compartilo. Porque lo amás, compartilo. Mortifica el pecado de la envidia. Y por último, Pedro dice, deben desechar las detracciones. Esta palabra era utilizada para referirse a las palabras de más. El término en el original es katalalias. La leo que es hablar. Está justamente entregando esta indicación. Son las palabras que están de más. Era utilizada para referirse a susurros, a chismes. Hay gente que se desespera de ir a la casa de otro, pero no para ayudar al otro, sino para escuchar sobre el otro. O para escuchar de los otros.
es tan fino ese pecado porque causa placer hablar de los demás, cuando en realidad el sentido de la Biblia es que hablemos de Cristo. La palabra de Cristo sea la manera en la que ustedes se relacionan. Pablo se lo escribe a los Efesios. Hablen entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Es de más conocido que si quisiéramos ponernos a hablar de los defectos de todos, de la persona de la cual pueden hablar de más defectos va a ser de mí, después de ustedes. Es evidente. Pero estando en una comunidad de pecadores en vía de santificación, el foco de nuestra relación nunca tiene que ser apuntar al defecto, sino apuntar a Cristo y apuntalar con la hermosura de Cristo la debilidad del otro. Con el consejo de la palabra al que está cayendo. Debemos expulsar de nosotros las detracciones. Todo esto les dice Pedro a ellos que están en prueba. Por eso colocarse en el sillón de la víctima nunca te llevará a crecer. Pedro no coloca en el sillón de la víctima a los que sufren. Pedro, de una manera transparente y madura, está diciéndole a los que están en sufrimiento: descárguense de los pesos. Las bolsas de basura del alma lo único que están haciendo es impedirles correr bien. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios en su segunda carta, capítulo 12, versículo 20, dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, detracciones, soberbias, desórdenes. Era un problema en la iglesia primitiva. Siempre fue un problema del hombre ser sabio en sacar la basura a la puerta de calle. El eterno problema del creyente es que le encanta, habiéndose bañado, tener las bolsas de basura y las moscas al lado. Incomprensible, pero real. ¿Cuál es tu verdadero compromiso con la mortificación del pecado en esta mañana? ¿Funciona en ti como un simple concepto de paso? ¿Cuál es el concepto de paso? Todo estudiante teológico lo tiene verbalizado el concepto. Y gracias al Señor que la mayoría de la iglesia está estudiando teología. ¿Saben? El que no empezó, hable con Leo, conmigo, con los que están estudiando, con Facundo, con Franco no está, pero métanse en estudiar, porque eso es bendito. Pero quiero decir algo. A veces cuando nos acostumbramos a hablar de términos, la mortificación del pecado, es como que lo que hacemos es diluir, por hablarlo tanto, el verdadero concepto que tiene. Y ese es el peligro. La mortificación del pecado es vital para mostrar a Cristo en nosotros. La mortificación del pecado no debe ser un concepto teológico intelectual. La mortificación del pecado debe ser un compromiso de sudor día a día. Es pelear contra nosotros mismos. No es decir que es bueno mortificar, es que si estás acostumbrado a agregarle en tus dichos alguna porción más a la verdad, la tenés que tajear y no tenés que decir más lo que no ocurrió. Decí la verdad. Y si en el corazón tenés envidia, tenés que cortar eso y empezar a amar que el otro prospere. Y si te encanta y sentís placer de sentarte con alguien a que te cuente la vida de otro o a que tú puedas opinar sobre la caída de otro, cortá eso
Y todo ese tiempo invertilo orando por el otro. Echa fuera la bolsa de basura de la detracción. La mortificación del pecado significa, de manera gráfica, que somos sabios en atar las bolsitas negras y sacarla a la puerta de la calle para que la lleve el basurero. ¿Has entendido el concepto de Pedro? En relación a cómo hay que tratar los pecados en la vida. ¿Estás llevando la basura al sector de los desechos? ¿O se confunde el olor de un hermoso manjar que el Señor te sirve confundido con el olor ácido de una basura putrefacta que no es apartada de manera sabia? ¿Cuál es el vínculo que tú tienes en esta mañana con la malicia del corazón? ¿Has identificado intencionalidades oscuras al conducirte para con alguna persona? Si es así, arrepiéntete y pide perdón. Si el Señor usara en esta mañana un reactivo santo, ¿vieron ustedes cuando se usa un reactivo para ver algún efecto químico del cuerpo? Hay reactivos que con un hisopo se meten dentro de clorhidrato de cocaína y se pone un color azul, ¿sí? Por ejemplo, en la cuestión hormonal de las mujeres, para ver si están embarazadas, hay algo que se llama Eva Test, tiene un reactivo. Y cuando la marquita, a nosotros se nos prendió 3 veces esa marquita. Pasa eso, está embarazada la mujer. El reactivo, suponte que es fosforescente y que el Señor le saca una foto a los reactivos del alma, los que Él pasa con un hisopo, ¿no? Pero se prenden en amarillo fosforescente justamente los engaños del corazón. Cada círculo amarillo es un engaño del corazón. Y Él lo saca y lo muestra. ¿Qué se vería de lo que hay dentro mío? Mortifiquemos ese pecado, mi amado. Esta es una iglesia bautista reformada que teme al Señor, a su palabra, y cuya base es el vínculo de unidad santa entre nosotros para mostrar a Cristo a la calle, al mundo. Nuestra propuesta es plantar iglesias bíblicas en todo el mundo. Y no hay planta más hermosa que la que tiene la raíz sana. ¿Me entendiste el mensaje? ¿Estás seguro que tú muestras con tu cara lo que puedes respaldar como verdadero en tu corazón? ¿O hay incompatibilidad entre lo que sientes y lo que muestras? Si hay hipocresía, arrepiéntete, pide perdón. Mortifica ese pecado. La respuesta de un verdadero nacido de nuevo es: no puedo dejar de ser hipócrita. No, el creyente puede mortificar el pecado, porque si no, no habría pedido de santificación en la Escritura. ¿Has sentido molestias por la prosperidad del otro? ¿Tomas y guardas rencor para con otro porque prospera en tal o en cual área? Pide perdón por la envidia. ¿Te has prestado alguna vez a escuchar habladuría sobre un hermano, cualquiera sea? ¿Te prestaste? Pastor, yo la verdad nunca hablo. Es tan pecador el que habla como el que siente placer de estirar el oído para escuchar a ver qué se dice. Personas desesperadas para enterarse, pero no están tan desesperadas para hincarse a orar por la caída del hermano. La murmuración es un pecado. Y no es solamente pecador el que habla, es pecador el que escucha con placer.
Saquemos esa bolsa de basura al cesto de allá de la calle. ¿Sientes verdadero deseo profundo de alimentarte de la palabra de Dios? Si no es así, busca en lo profundo de tu corazón la presencia de alguno de estos pecados. Y entiende que la falta de deseo y la mala relación con la Biblia es una consecuencia de tener todas esas bolsitas de basura adentro. Eso es lo que le dice Pedro. Desechando, pues, todas esas bolsitas de basura, entonces ahora desead. Entonces, vamos por el camino atrás. Si no lo deseas, es porque está lleno de basura. Y esa es la explicación más clara en una consejería de por qué una persona tiene un mal vínculo con la palabra de Dios, pero está segura de que es salvo. Confesá tus pecados, hermano, y vas a ver cómo empezás a desear desesperadamente la palabra. Para terminar, deseando la verdad. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Una vez que Pedro los confronta con la necesidad de que abandonen sus pecados para desear la verdad de la palabra, ahora les muestra que al haber sido regenerados por la misma palabra, o sea, nacidos de nuevo, ellos deben desear la misma palabra que los hizo nacer. Es la misma. Así como un bebé recién nacido se desespera por alimentarse de la leche de su propia madre. Eso no se lo instruye la madre. El niño nace. ¿Cómo comienza a mamar un bebé? Del pecho de su madre. ¿Viste alguna enfermera que le diga, escucha bien bebé, ahora abre tu boca, ahora arrímate a tu madre, ahora succiona? No, es natural. Es un mecanismo que el eterno Creador diseñó para que ese ser siga el ciclo de la vida de una manera sana. El niño, la madre lo arrima a su pecho, el niño mama. ¿Por qué? Porque lo creó Dios con un proyecto de crecimiento. El cristiano es creado bajo el mismo Dios y con el mismo proyecto de crecimiento. Debemos desear, como un bebé desea la leche de su madre, la palabra que nos ha regenerado para poder crecer. Desead, es lo que Pedro dice. Es un imperativo con voz de mando. No es opcional, es natural. Indica a los creyentes que deben apetecer fuertemente de gustar la palabra de Dios y que si hay algo que los estorba, se vuelvan hacia atrás y se fijen qué es lo que no desecharon. La convivencia con un pecado no mortificado atenta contra el trabajo de la Escritura de purificar tu alma. La mortificación del pecado te llevará a desear más la palabra de Dios. David podía escribir en el Salmo 119, 174, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Y Pedro está indicando a través de esta expresión el deseo profundo que él tiene de que los creyentes que están bajo persecución deseen sostenerse aferrados al poder de la palabra de Dios, que puedan practicar la mortificación del pecado para ser verdaderos testimonios vivos frente a los gentiles que los oprimen. Y entonces él les dice, ustedes deben desear la leche espiritual, la cual no es adulterada. Y esto significa que es pura, que no es contaminada, que es la misma palabra viva que contiene potencial eterno para dar vida. Y si contiene potencial eterno para dar vida, contiene potencial eterno para que tú te purifiques y crezcas. Es la palabra la que confronta el pecado. Es la palabra la que muestra tu verdadero estado interno. Entonces hay en este proceso como un círculo virtuoso
Desechamos el pecado, deseamos la palabra. Cuando estamos frente a la palabra, nos marca nuevos pecados. Desechamos el pecado, deseamos más la palabra. Cuando estamos más con la palabra, nos muestra otro pecado. 1, 2, 3, 4. Imagínate toda la vida, 5, 6. Ese es el proceso de purificación y de santificación. Cuando ese proceso se corta, hay cristianos que tienen cuerpos adultos con la madurez de un bebé. Y es allí donde Pablo dice, yo no les pude hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hay una necesidad de que vayamos creciendo, desechando el pecado, deseando la palabra, mortificando el pecado, deseando la palabra y formándonos en Cristo para dar gloria a Dios. Lo extraordinario de esto, y con esto culmino, es que el mandato de Pedro nunca fue léanla, tampoco fue medítenla, tampoco fue estúdienla, tampoco fue practíquenla. Y tú dices, pastor, mira lo que estás diciendo. No, tranqui. Lo de Pedro fue mucho más profundo. Lo de Pedro fue deséenla. ¿Sabes por qué? Porque el que no la desea no la lee. El que no la desea no la estudia. El que no la desea no la medita. Y el que no la desea no la vive. Desea la palabra. Desea la palabra. ¿Qué iglesia podemos tener? El impacto de Corandeo en el mundo viene de esto. De gente que no se sabe, son hijos de buenos vecinos, pero desean la palabra. Dime, mi hermano, ¿qué es la Biblia para ti en esta mañana? Puede ser muchas cosas. ¿Es tu religiosidad? Revisa. Uy, me levanté, cierto que no agarré la Biblia. Mirá, me puse a hacer otras cosas. Entonces vamos a la biblioteca, soplamos y entonces nos ponemos a leer. Ya está, ya leí un texto. Y por ahí te preguntan a las 10 de la mañana, ¿qué leíste? Uy, pará, ¿qué leí? ¿La deseas o es tu religiosidad? En la consejería, pregunta habitual, ¿cuánto lees la Biblia? ¿Sabe, pastor? No me da ganas, me aburre. ¿La deseas? ¿La deseas como el bebé que se quiere prender de su madre para no morir de hambre? ¿La deseas? Puede ser tu costumbre. Puede ser una conciencia acallada también, la Biblia para ti. O lo que Pedro dice, tu desesperado deseo. ¿Te preocupa en tu vida no crecer en santidad? Revisa tu deseo por alimentarte de la leche de Dios, que es su palabra. Y si hay alguien en esta mañana que verdaderamente está fuera de la palabra, la misma palabra de Dios te llama al arrepentimiento. La palabra de Dios se concentra para con la persona que no tiene a Cristo en un llamado: arrepiéntete, pide perdón por tu pecado, entiende que Cristo ha ocupado el lugar del que cree en Él en la cruz. Y tal como lo dice la palabra, si tú crees en Él, tienes vida eterna.
Si aún estás en tus pecados, la palabra de Dios te dice: arrepiéntete, cree en Jesús y tendrás vida eterna. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque esta misma carta nos está llevando a que verdaderamente la deseemos desesperadamente, pero nos está enseñando que debemos desechar toda clase de pecado que está estorbando nuestro deseo de ella. Y Señor, sabemos que si la deseamos y la leemos, podremos mortificar el pecado y la desearemos más. Permítenos entrar en este círculo de virtud para la gloria de tu nombre. Que Cristo sea formado de una manera más completa en el corazón de cada uno de nosotros al mortificar nuestros pecados, y que de esta manera la Iglesia dé gloria a tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.